Hola, bienvenidos a Guerra de Viniles, soy Jaco y bueno, pues felices de la vida de estar haciendo un programa de los cuentachistes. Vamos a hacer pues una serie de programas referentes a estos iniciadores de la cultura de contar chistes, como todos los hemos hecho en el patio de la vecindad, en las tertulias con los compadres. Y bueno, pues quién no recuerda esos clásicos de Pepito, los cuentos, ¿verdad?, de los padrecitos, de los gallegos, o bien pues hasta de estos personajes del ámbito lésbico, gay. Y bueno, pues vamos a iniciar desde la época de la XCW, avanzando en ese historial de los años 50, 60, 70, bueno, hasta la actualidad, donde todavía hay grandes cuentachistes que no son comediantes, porque algunos de ellos pues no aparecieron en esos duetos clásicos de Benito y Capulina, de Tintán y Marcelo, sino eran personajes que se subían, agarraban el micrófono y se podían aventar horas y horas y horas contando chistes de diferentes personajes, y que hoy vamos a contar toda esa historia. Y bueno, pues ya está el máster de máster aquí puestísimo con lo mejor de sus chistes. Y bueno, pues le damos la bienvenida. Máster, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de YouTube, Guerra de Viniles, el día de hoy, como lo hizo el buen Yacomán, y creo que ya no es discípulo del Tigre Azcárraga, y ahora ya creo que es discípulo del Charlie Watts, y padrino del Chuponcito. Más adelante vamos a platicar, no Chuponcito, no, del Chupo que ustedes conocen. Así es que el día de hoy en nuestro capítulo va a hablar pues, de esa historia de los cuentachistes dentro de lo que es la escena mexicana. Nos vamos a enfocar en este estado, en esta posesión dentro de lo que es la cultura mexicana. Así es que bienvenidos, prepárense porque esta historia los va a hacer reír y tal vez los ponga a pensar porque realmente cómo nace esto del chiste mexicano, que tal vez tenga ahí un doble sentido, pero de una forma amena también para aquellas mentes que sean un poco pues más abiertas, de la cual también podemos hablar un poco del albur mexicano. Así es que bienvenidos a este capítulo más en Guerra de Viniles. Pues ahí está el redoble fabuloso del buen Alex, mi sobrino. Y bueno, pues vamos a hablar de ese humorismo blanco, que donde no habían palabrotas, no había un manejo específico del doble sentido, se hablaba de personajes muy sencillos, cotidianos, el compadre con la comadre, y bueno, pues todas las tertulias que se generaban en aquellos talleres donde hacíamos la bolita con los amigos, no nada más en la colonia, sino también en la primaria, en la secundaria, y era algo clásico, maravilloso, donde pues llegaba el tío, pues el mil chistes, ¿verdad? Y a contarnos todas esas cuestiones sin burlas, sin ironías, y bueno, pues algunos de estos cuentachistes incluso eran imitadores de algunos personajes que en aquel tiempo pues sonaban en la radio, en la televisión, y bueno, pues estos chistes blancos que iban unidos a ese diálogo que lo hacía ameno y atractivo. Muchos de ellos eran chistes muy, muy cortos, a lo mejor duraban unos 10 segundos y bueno, pues toda la gente estábamos ahí en la expectativa de a qué hora reventaba la risa. Y bueno, pues sobre todo en esos teatros de la radio, de la XCW, de la XCQ, de la XCB, la B grande de México, y bueno, pues se daba esa parafernalia de contar. Y bueno, pues uno de los programas clásicos de aquellos ayeres era el risámetro, donde había efectivamente un medidor de risas en los cuales pues era un mano a mano entre varios cuentachistes de aquellos ayeres. Voy a comentarles de algunos. Héctor Martínez Serrano, ahí atrás de mí pues está la imagen de Pepe Ruiz Vélez, otro personaje muy interesante en aquel tiempo de ese programa de El Risámetro. También estaba Régulo, sí, aquel personaje que era comparsa de Madaleno Régulo y Madaleno, que actuaron en algunas películas, pero bueno, mientras Madaleno tuvo una fama en la televisión, el señor Régulo se dedicó precisamente a intervenir en estos programas de radio. Otro hombre muy interesante era Tilín, el llamado fotógrafo de la voz, que tenía unas características impresionantes. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué le parece, maestro, con algunos de estos personajes para ir enumerándolos poco a poco y vamos evolucionando hasta los que en la actualidad pues todavía siguen sonando? Muchos de ellos no nada más dejaron por ahí su huella en programas de radio, sino incluso en algunos discos que, bueno, pues los comprábamos simple y sencillamente para estar aprendiéndonos esos cuentos cortos que en algún momento pues nos llevaban a la carcajada. ¿Usted se acordará cuáles eran los objetivos principales o cuáles eran los personajes centrales de algunos de estos chistes? ¿Cuáles le gustaban?
Si hay tiempo, tenemos algunos chistes muy amenos, muy Lo de sanos. políticos, ¿sabes? Es el de la 4T. Ay, muchos ahorita ya. Chapa, ya hora de ir por él, caray, no, vamos a enfocarnos a la historia del pasado dentro de lo que fue ese México que aún lo recordamos, porque era muy sanamente, algunos cuentachistes actuales pues ya lo dan dentro del enfoque con un doble sentido, que también tiene un significado, y tal vez algunas mentes suspicazas digan, eso es muy grosero, no, obviamente no, la comicidad dentro de la cultura mexicana. Como ya preparé algunos buenos chistes, pero no, vamos a enfocarnos a lo que es la historia, porque tenía uno del mar, pero más adelante les platico de qué le pasó al mar, una circunstancia muy difícil que mejor se lo platico más adelante, para que se quede en suspenso. Continúe, cérrenselo, porque viene el buen Giacoman en nuestra carpa del estudio HW35. Y bueno, pues ya tenemos acá unos chistes que nos está pasando nuestro buen amigo Alex, como ese que dice, mamá, tengo una noticia buena y una mala. Ay, hijito, ¿cuál es la noticia buena? Que pasé la prueba. Ay, y la mala, que era la prueba de embarazo. Y bueno, pues eran chistes así rapidísimos en los cuales nos poníamos por ella. A reír de una manera desternillante. Y bueno, pues tenemos que regresar a hablar de ese risámetro donde no tenemos que ver imágenes, era puro chiste. Igual la gente que tuvo por ahí en sus manos algunos discos de larga duración de Mr. Kelly, ¿verdad? Donde pues eran chistes, todo un disco de larga duración en donde aprendimos muchos de ellos. Igual, pues más recientemente, pues el señor Raúl Vale, que grabó 33 discos de larga duración y bueno, 10, 11 más o menos fueron de puros chistes. Eso era algo importantísimo y sobre todo por las marcas patrocinadoras eran fundamentales. Ese risámetro pues estaba patrocinado por esa empresa de pan, ¿verdad? De pan Bimbo, y bueno, pues ahí tenían que meter pues esos detalles de los diferentes pastelitos que vendían por ahí y ellos se adornaban, ¿verdad? Pues hablando de que el chavito llegaba y se iba comiendo las donitas, se iba comiendo los colchones y que pues ahí, que creen, ya estaba el compadre y la comadre. Bueno, pues cosas sumamente jocosas, limpias, un humorismo definitivamente blanco. Y bueno, pues vamos a iniciar con este personaje que se llama Pepe Ruiz Vélez, bueno, que se llamó un locutor muy interesante que incluso fue actor, apareció en algunas de las películas de la época de oro del cine mexicano y que pues tuvo una gran trascendencia, no nada más en este programa del Risámetro, porque era locutor, era presentador, era actor y bueno, pues también la voz principal en aquellos tiempos de los sorteos de la Lotería Nacional. Imagínense nada más todo lo que pudo haber hecho este personaje y que también apareció su voz en algunas películas de Disney, ¿verdad? Él pues simplemente personificó al Rey de Corazones en la película clásica de esta empresa del ratón Miguelito, ¿verdad? De Alicia en el País de las Maravillas. También se dio su voz al sargento Tips de los 101 Dálmatas. Otro hombre que quizá estuvo más presente y que muchos de ustedes a lo mejor lo recordarán, el señor Héctor Martínez Serrano, un celayense que, bueno, pues también trascendió e incluso al final pues ya tuvo intervenciones en programas de espectáculos, de política y bueno, pues que también fue muy importante en esta hora del Risámetro, en la hora del cochinito, la hora del ranchero, buenos días y bueno, pues hasta tiempos muy recientes donde, bueno, pues ya en el 2020 pues partió al más allá. También pues hablar de otro personaje, el Tilín, el fotógrafo de La Voz, que, bueno, pues nos deleitaba con muchísimos chistes que eran, pues, parte de todo lo que era nuestra idiosincrasia nacional, donde, pues, estábamos oyendo chistes muy blancos, muy bonitos, donde, pues, nada más era hacer un poquito de mofa, ¿verdad?, de personajes cotidianos, de la comadre, del compadre, cómo llegaba, si andaba de copas, si estaban en la parranda, si se habían amarrado las agujetas, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos hombres definitivamente son fundamentales para lo que posteriormente se generó en esas parejas que comentaba el máster de máster allá en las carpas y que, bueno, pues ellos sí tenían que tener a su comparsa, tenían que tener a su patiño, ¿verdad? Donde, bueno, pues los apoyaban para hacer el remate de esos chistes clásicos y, bueno, pues cuántos
se saben ustedes? Por ahí aquí en la caja de comentarios pónganos algún chiste que se acuerden de Pepito, esos chistes de gallegos que eran impresionantes y sobre todo yo creo que como la revancha del mexicano. Y bueno, pues les voy a comentar algo. Ahorita estamos viendo ahí atrás de la imagen al señor Mr. Kelly, que es bien importante que no lo confundamos con Kelly, que era pues este personaje que ya aparecía con Chav, esos discos de Chav y Kelly, donde pues ya había un albur más abierto, donde ya había una forma de expresión diferente y que definitivamente pues ya eran discos específicamente para adultos. Ahí estaba este disco así muy así con el ángel de la independencia al fondo del señor Mr. Kelly, discos completísimos y que la gente pues iba a comprar y que rompían también récords de ventas. Master de Master, ya más para acá, pues vimos a muchos otros personajes que ya empezaron a aparecer en la televisión, sobre todo pues por ahí enarbolados por la televisora de San Ángel, como el señor Flavio, como el señor Jorge Falcón, con mi ídolo de ídolos, el señor Polo Polo, que estuvo vetado de alguna manera, pero nos vamos a ir poco a poco para que estemos pues más o menos viajándonos en esta historia. Una parte fundamental, esos chistes de gente campirana, decían por ahí lindito, así lo decían de alguna manera no peyorativa, sino chistosa, ¿verdad? Del señor Régulo, y bueno, pues qué carcajadas nos pegábamos, ¿verdad? De ese chiste que decía, no, pues es que dicen que allá en México, en la ciudad, los carros vuelan, no, pues ¿cómo crees? Sí, ten mucho cuidado, y agarraba, decía el señor Tamés, decía, no, pues sí, llego a la capital y tomo un taxi, y el taxista me dice, oiga, ¿a dónde va? No, pues quiero ir a la avenida de Insurgentes. ¿A qué altura? Donde vueles, te mato. Y bueno, pues ahí eran unos chistes que tenían una gracia muy simple, pero que definitivamente pocas veces hemos vuelto a ese México del recuerdo, a ese México inocente, donde efectivamente nos reíamos de cosas que a lo mejor no tenían alguna trascendencia en la actualidad, Master. Algo muy puntual que acaba de decirle, como nos estamos enfocando a la historia de la comicidad, de los cuentachistes, hablando de la década de los 50, hablando de la década de los 60. Estamos, por supuesto, enfocándonos en algo en el cual no había aún todo un doble sentido, lo que eran ya los... Pero sí, ya a partir de la década de los 80, pues ya empieza a darse un poco esto de los cuentachistes, dentro de una forma más amena, pero tomando un poco lo que es el sexismo, pero enfocándolo de una forma sana, o sea, como que rompiendo un poco el estigma de lo que es algo conservador, pero siempre respetando las normas comunitarias, de las cuales también por lo que nos pueden escuchar por Facebook también lo puede hacer, y hablar como personas de Flavio, que era un personaje totalmente muy sano, unos chistes que eran demasiado amenos, eran al instante, al momento como lo platicaba, porque también hay que... ¿Ya traen la libreta del señor Flavio? Esa famosa libreta de la cual aquí anotaron, tuvieron que traer más suministros para continuar esto, pero eso es para otro capítulo. No hay moral, no, pero por lo que es Flavio, dentro de lo que es la escena de la década de los 80, es de los más finos, más transparente y sin ofender a nadie, a ninguna mente, por supuesto, muy conservadora. Ya empieza también la secuela, igual como comentaba el buen Yacomán, de este personaje que sigue vivo, el buen Polo Polo, que bueno, él grabó hasta... Pero ya lo secuestraron. No. Vamos a hacerlo más adelantito para que hablemos. Caray. No, es que yo me estaba adelantando, es que me quedo con Flavio también con este. Ahí viene Flavio, no. Ahí viene el guapo. Pero hablar de Flavio en la década de los 80 es uno de los cuentachistes muy sano, muy transparente y muy limpio. Raúl Vale también tenía de repente pues alguna suspicacia al contar este tipo de chistes, porque tenían una connotación un poco más sexista, pero era respetable. Pues tenía Angélica María, Arlet Pacheco. No. Y por supuesto, hablando de los cuentachistes, ya me debrayé. Este chiste es muy clásico de uno de mis sobrinos. Le mando un saludo a Gerardito. O sea, sale por ahí una concha y pues soy una concha, y todo el mundo pues ¿qué puede decir este cuate? Soy una concha, y pues ya todos los panes estaban enojados, pues porque nada más le estaba haciendo la fama a las conchas, a estos panes, ¿verdad? Pues de dulce, y pues ya todo el churro, la chilindrina, el charrito, todos enojados. Ya cállate. No, pues la concha. Soy una concha. Y agarra, saca la pistola.
¡pum!, le meten un balazo. Y dice, no, pues ya se va a callar. No, ¿qué era lo que decía Master? Soy una dona, porque tenía un... ¡Ocelote ya! ¡Ocelote Pues ya! esos eran los chistes precisamente. Incluso hay chistes crueles que en aquel tiempo pues se decían un poquito así como ya con la voz más bajita, donde no se podían contar tan fácilmente. Y bueno, pues por ahí está el chiste clásico de Pepito, donde le dice, mamá, mamá, mi hermanito se hizo caca. ¿Cómo se hizo caca? Pues cambien el pañal. Es que se acaba de caer del segundo piso. Bueno, pues esos eran los chistes que escuchábamos en el risámetro de estos personajes que estaban en la radio comercial y que los escuchábamos, ¿verdad?, con todas las ganas todos los días, porque ese risámetro aparecía por todos lados. Y bueno, pues otra vez les enseño esta fotografía del señor Régulo, no de Madaleno. Madaleno, con toda seguridad lo recuerdan más en ese programa de el Canal 4 con el señor Raúl Pérez Alcaraz, ¿verdad? Y bueno, pues este hombre trascendió en la televisión, pero Régulo era uno de los fascinantes de aquellas épocas de la radio. Y bueno, pues el Máster de Masters fue hasta el señor Flavio, que efectivamente este hombre pues tuvo una visión muy interesante, porque lo hizo una libreta con chistes donde en todos sus programas pues aparecía y pues le pedían algún chiste de médicos y rápidamente agarraba su libretita, tengo aquí los chistes de médicos, y empezaba a contarlos. Ahora quiero uno de gallegos, le pedían y inmediatamente con su libretita. Y bueno, pues el clásico aguas, ahí viene Flavio, era pues algo que era fundamental. Y bueno, pues desde ahí ya empezábamos a correr, ¿verdad? Así como, ya viene Flavio, vamos a escuchar a ver ahora qué chistes nos está regalando. Y bueno, pues también tiene que recordar, Master, que este personaje que tenía una gran capacidad del doblaje de voz, pues fue la voz principal de Cantinflas Show. ¿Se acuerda de esa serie de Cantinflas Show? Pues no la doblaba el señor Mario Moreno, sino eran pues la voz del señor Flavio. Y bueno, pues cuántos chistes no escuchamos. Usted tocaba también el ámbito del señor Raúl Vale Castilla, este personaje nacido en Venezuela, pero que tenía ascendencia mexicana. Su mamá era mexicana, había nacido pues aquí en nuestro país. Y bueno, pues su papá era uno de los jerarcas de la televisión que era Venevisión allá en Venezuela. Y bueno, pues obviamente tenía todo ese apoyo publicitario. Cuando llega a nuestro país, pues empieza pues como showman, porque aparte era un gran músico, ¿verdad? Tocaba la mandolina, la guitarra, la marimba, el acordeón, el arpa, el piano. Y pues este personaje grabó 32 discos de larga duración, dentro de los cuales aproximadamente 10 pues fueron de puros chistes, y uno de sus chistes fue, ¿quién cree, Master? El Charlie. Angeliquita, vale, ¿no es cierto? También guapa la niña, perdón por decir tantas barbaridades. Y bueno, estamos viendo por ahí una de las grandes portadas de los discos de Raúl Vale, que uno de los clásicos que contaba este hombre por ahí en sus programas de televisión era cuando fue el terremoto de 1957. Con toda seguridad todo el mundo se acuerda del 85, se acuerda de hace unos cuantos años aquí en nuestro país. Bueno, pues por ahí el señor Ocelote, que hace por ahí sus pronósticos y va a temblar cada año. Bueno, pues en ese terremoto de 1957, la gente que ha leído la historia pues recordará que uno de los grandes detalles que ocurrieron fue que se cayó el famoso ángel de la independencia. Y decía Raúl Vale, pues ahí estaba el borrachito, ¿verdad? Y empieza a temblar, y de repente se da cuenta que el ángel de la independencia se empieza a caer, y desde abajo gritaba, aletea, aletea. Era algo que nos estaban hablando de incluso anécdotas. Las anécdotas, esto como que va arrancando lo que manejaba el Máster de Máster del famosísimo stand-up, donde el stand-up es algo muy particular, es algo que solamente le ocurre a la persona que está dentro del escenario. Siempre se está describiendo a él o a gente que convive alrededor de él, pero jamás se refiere al público. En el caso de los cuentachistes sí ocurría esto. Y bueno, pues quiero recordar ahorita de rapidito de la gente más próxima que también estuvo en el ámbito de la comedia y de los payasitos, pues ni más ni menos que el señor Platanito, que este hombre pues interactuaba directamente, y que bueno, pues el padrino del Platanito obviamente es Polo Polo decía, ya va llegando la señora, vamos esperando, ¿por qué llegaste tan tarde? Y empezaba a interactuar con la gente. El stand-up no es interacción con el público espectador, sino algo muy
propio. En el Ya se momento adelantó. en que ya está usted hablando del stand-up, no lo vamos a platicar en el siguiente programa, maestro. Ya no es cuentachistes. Pues ahí están estos hombres que han trascendido, que han dejado muchos chistes, muchas anécdotas, y que todavía el día de hoy pues estamos a la expectativa de quién va a surgir. ¿Qué otros comediantes, cuentachistes podemos recordar? Bueno, pues aquí está este señor, el de la cola de caballo, ¿sí se acuerda del máster? Ahí está la imagen. Nos está empezando un personaje que al terminar un chiste, aplausos, estamos hablando del buen Miguel Ríos. No piensen que el que cantaba la de Santa Lucía, no. Hablando de Miguel Ríos, que tuvo un personaje que actualmente, pues esperemos que se recupere, pues ya le han detectado que tiene Alzheimer, no lo ha confirmado, pero bueno, ya también debido a su edad, esperemos que se esté recuperando, pero es forma de una trascendencia porque él, aparte de ser músico, dentro de sus espectáculos, pues honoraba lo que era el rock, y aparte sus sketches que eran muy peculiares. Él al instante captaba la idea. ¿Qué querían? ¿Qué quieren escuchar? No, pues quiero escuchar un cuento del Charlie. Inmediatamente un cuento del Charlie, y lo terminaba y aplausos. Y bueno, pues toda la gente que estaba en sus espectáculos, que estos espectáculos se desarrollaban allá en San Ángel, en la zona sur de la Ciudad de México. Interpretación a esa escena de... Mejor que nunca ya me torcí. Ya se quedó tullido el máster. El máster también había, pues esos chistes, ¿verdad? Que decían, no, pues estaba un sordo, estaba un ciego y estaba un cojo. Y decía, asustados en su cuarto. Perdón, el sordo decía, oigo pasos. El ciego decía, veo sombras. Y el cojo, cuando aparezca, lo agarrábamos a patadas. O sea, unos chistes que de verdad en la actualidad diríamos no tienen chiste, pero que nos hacían carcajear. Y bueno, ya decía el máster de máster de este señor, Memo Ríos, ya le cambió el nombre de Miguel Ríos. Era el gran Memo Ríos, efectivamente, que apareció en muchísimos programas con el señor Guillermo Ochoa en el Canal 2 en la mañanita. Así se abría pues esta barra de noticieros donde daban información y había espectáculos, había cantantes y sobre todo pues este gran Memo Ríos que pues cuando no jalaba la carcajada decía no, pues aplausos, y pues todo el mundo empezábamos a aplaudir y sabíamos que era el momento de que teníamos que empezar a divertirnos. Y bueno, pues el señor, el de la cola de caballo, Teo González, que hasta la fecha pues tiene maratones por ahí en el YouTube, búsquenlo porque definitivamente yo creo que es uno de los personajes que tiene esas características de ser todavía totalmente blanco. Y qué decir de este otro hombre, maestro, ya que estamos hablando de gente mal encarada que aparentemente no tenía gracia, pero que se despeinaba, el señor Jorge Falcón, que anduvo del tingo al tango, ¿verdad? En esos centros de espectáculos, dentro de los también, pues apareció el señor después Polo Polo, ¿verdad? Como el Keops, el centro nocturno, el conjunto Marrakech, el Cantar de los Cantares, también este centro nocturno, y bueno, pues que han jalado la visión de todos de esas grandes compañías disqueras. Los que no tuvieron compañía disquera, que no lograron grabar algún disco de larga duración, pues sí aparecieron en esos programas clásicos y algunos incluso intervinieron en el programa Siempre en Domingo. Este señor que ya lo platicé hace un momentito, ¿verdad? Pues era el padrecito ahí de la Chabelita y que también tocaba la guitarra de una manera maravillosa. Yo creo que es importante, ya hablamos de Raúl Vale, ya estamos hablando del señor Jorge Falcón, del señor Memo Ríos, que tienen esa capacidad, pues también de tocar la guitarra, de tener doblaje de voz, donde entra este cambio ya dinámico, máster, pues ahí está el señor Polo Polo, y vamos a hablar también de la gente de Guerra de Chistes, que rompió muchos récords y que alarmó a mucha gente, ¿verdad? De esos oídos puros y castos, que de repente dijeron eso ya no es el chiste, ya no son chistes, ya eso son groserías, ya son leperadas. Pero bueno, pues ahora sí le dejo la batuta para que nos platique de usted cómo vivió la historia del señor Polo Polo. No, es que hablar de Polo Polo, este comediante que ahora también intervino dentro de la cinematografía nacional, dentro de lo que fue ya el final, dentro de lo que fue las sexicomedias,
hablando de películas como El Lechero, bla, bla, que en el cual pues no da un aporte muy importante, que él de hecho graba algunos cassettes. Estamos hablando de finales de la década de los 80, los famosos cassettes que grabó en vivo en el Teatro Blanquita, que sus sketch, que él hacía sketch, hacía un chiste totalmente extenso de casi 5 minutos, en el cual pues empezaba a dar a conocer la historia del famoso, muy conocido, del famoso vampiro fronterizo, caray. Cuénteselo, No, es que no podemos emular lo que hacía el buen Polo Polo con el de vampiro fronterizo. Si mis cosas quieres tener, el hechizo, bla, bla, no, eso ya es para otro tipo de... Y que lo gana el guacho. No, pues fue por una tecolote, le dio un calambre a otra persona, pero también pues Polo Polo, una persona muy importante que, bueno, pues sí llegó a atreverse y grabar ese tipo de chistes en el Teatro Blanquita. Y bueno, pues una disculpa para Miguel Ríos, caray, pues era Memo Ríos, pero empezaba con M, ¿no? Muchos dirán, qué mal chiste, perdón, estamos en este capítulo el día de hoy. Ya no hay cubetero. Ya a lo mejor no mencionamos al cubetero porque estamos preparando el chiste del ma. No, pero dentro de la trascendencia de la década de los 90, como comentaba ya el Muña, como la guerra de chistes, que ya no es de la década de los 90. Se te me falta hablar de Polo Polo, es el mago. Es el mago, pues es un intérprete muy peculiar, porque sí rebasó lo que era el buen jovenazo que decía, que sacaba la libretita y todo, el buen Flavio. Ya es, por supuesto, una evolución dentro de que es la comicidad, pero dándole otro tipo de enfoque. Polo Polo, que ha sido vigente, ha llenado escenarios donde se ha presentado y ha dejado, por supuesto, pues una escuela de la cual tiene esa sencillez para platicarlo de una forma muy espontánea, hablar de un doble sentido. Estamos hablando del vampiro fronterizo. También que venga Chiroliro, el chiste de vote por mí o vote por mí. No, ya no hay moral. Pues ahí está en el fondo el señor Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, un hombre nacido en León, Guanajuato, y bueno, su familia por ahí, que tenía que hacer aquí en el centro de la República, ¿verdad? Pues el señor Polo Polo, que en un momento dado pues empezó con esa llamada comedia negra, donde pues ya eran anécdotas, y a pesar de estar iniciado en esa industria zapatera por allá, empieza a venir a nuestro país y bueno, pues contando sus chistes por ahí entre sus cuates, llama la atención de gente que tenía algún centro nocturno, algún lugarcito, y le decían, oye, ¿por qué no te subes en lo que cambian de músicos, pues a contar alguna historia? Y bueno, pues ahí empiezan esas rutinas que ya se empezaron a dar largas, ya no eran chiste corto, sino se empezaban a generar esas historias, anécdotas largas con referencias quizás sexuales, algunas con doble sentido, ya empezaba a meter los albures, y bueno, pues esto era lo que hacía escandalizar a la sociedad de aquellos ayeres, que decían, ¿cómo es posible que estés escuchando ese disco de Polo Polo, puras leperadas? Y bueno, pues a pesar de todo eran chistes pues todavía blancos, historias muy, muy detalladas, pero que en la televisión todavía no tenían cabida, no podía estar en Siempre en Domingo, y bueno, pues tuvo que presentarse por primera ocasión en la televisión ya abierta, en ese programa de Mala Noche, no, con la señora Verónica Castro. Y bueno, pues oíamos esos discos de larga duración, y bueno, pues oíamos muchos absurdos en esas historias, y bueno, pues por lo general era él el personaje central o alguna persona muy cercana a él, quizá la mujer, la secretaria, la mujer que le ayudaba a hacer el aseo, y bueno, pues de repente se oían algunas groserías, y eso era lo que generaba que lo tuvieran prácticamente vetado en la radio. Jamás escuchamos, ¿verdad?, en esa radio comercial de aquellos ayeres algún chiste de Polo Polo. Tuvimos que esperarnos a la televisión y a esos espectáculos de medianoche para poder disfrutar pues esas historias largas que al final, ¿verdad?, ni siquiera estábamos esperando el remate que tienen prácticamente todos los chistes, sino todas las tonterías, las cuestiones jocosas, y sobre todo un personaje que tenía una gran inteligencia y una gran dicción, porque algunos pasajes pues nos los comentaba en inglés completamente bien pronunciado. Y bueno, pues sobre todo cuando ese clásico chiste del viaje a España, donde se tiene que subir por primera vez a un avión, pues todos los 10 minutos o 15 minutos que duraban esas historias, ¿verdad?, pues nos los pasábamos riendo porque pensábamos que estábamos nosotros, ¿verdad?, en los zapatos de este hombre, y es el que le abre definitivamente
el escenario a todos los comediantes que posteriormente pues empezaron ya a utilizar un lenguaje más procaz, más abierto, más explícito, quizá más sexual, como los cuentachistes de Guerra de Chistes, el Platanito, ¿quién más se acuerda del perro Guarumo? Y Ya muchos murió, más ¿no? que está, ay, no me digas, No, no, no. se murió el perro Guarumo, No la no chingue. empiece, maestro, fue su amigo, otro regimontano que también se metía en esas cuestiones, y bueno, pues ahí están, todos los discos de Polo Polo son de la discográfica Discos Musar, y maestro, yo no quiero ni siquiera imaginarme cómo va a aparecer su imagen ahorita, porque su cámara, dice por ahí, se fue de ladito, fue cayendo despacito, como decía una canción ranchera de aquellos ayeres. Y bueno, pues es un gustazo estar hablando de estos cuentachistes. Y yo creo que ya nada más para cerrar este programa, pues vamos a tocar el escenario de los señores de Guerra de Chistes, que yo creo que pues ahí sí entraron en un lenguaje más procraz, más agresivo, y que bueno, pues usted tendrá que recordar al Radamés de Jesús, a Juan Carlos Nava, el Borrego, Juan Carlos Casasola, un personaje pues que empezó su historia pues como parte de una agrupación que incluso pues concursó en valores juveniles de un ron por ahí que dicen que le parece Clarasol, y bueno, pues ese grupo del Triángulo ganó el quinto lugar. Imagínense cómo está la música en nuestro país, que una agrupación que nadie se acuerda, pues llega a ganar un quinto lugar de estos concursos de música, Master. Ahí están los de Guerra de Chistes. Me va a decir que usted solo se acuerda de la Wonders. Que es pariente lejana, caray, por el apellido, caray, pero no lo hemos checado, obviamente no platicamos con la Wanderbra. Y bueno, pues estos últimos personajes vamos a platicar rapidito, y a lo mejor si ustedes nos lo piden, pues hagamos un programa especial de los señores de Guerra de Chistes, que estaban encabezados por el señor Borrego Nava, un personaje pues que ha estado metido en la producción, que a lo mejor no tiene nada de gracia. Yo creo que lo gracioso de este hombre, pues que se rodeó de otros patiños, ¿verdad? Pues que sí tenían cierto carisma, ¿verdad? Para contar esos chistes, hacernos esperar esos remates fabulosos, como fue del señor Radamés de Jesús y su señora esposa, ¿verdad? La Wonders Lover, que bueno, ¿no? Qué guapota, por cierto, por ahí, a ver si pegamos un pedacito donde nos manda brinquitos, ¿verdad? Para todo Ciudad Neza. Y bueno, pues este hombre que pues venía de vena artística, ¿verdad? Yo creo que su abuela pues se habrá volteado al revés, ¿verdad? De decir, ¿cómo es posible, ¿verdad? Que pues ella trascendiendo en los escenarios así clásicos y él haciendo este tipo de chistes. El señor Radamés de Jesús con su mujer, la Wander Lover, estaba también el señor Juan Carlos Casasola, ¿verdad? Que según que le iba a la América, al Cruz Azul, y bueno, pues se generaba toda esa parafernalia. Muchos comediantes pasaron por este programa de la Guerra de Chistes, y algunos trascendieron, otros se quedaron por ahí. De hecho, algunos de ellos, pues un hijo de el señor Eduardo Manzano, ¿verdad? Pues también estuvo por ahí. Una vez que se embaraza la Wonders Lover, ¿verdad? Pues se deja por ahí su lugar para otras pues hermosuras, ¿verdad? Como atractivo visual, pero bueno, pues por ahí se quedaron todos esos episodios que desde el 2008 aparecieron en Telehit como Guerra de Chistes. Muchos los aceptaron, muchos otros pues simple y sencillamente siguen denostando, pero eso fue la evolución de lo que sucedió en esta cuestión de la gente que no era comediante como tal, no había sketches establecidos, sino se nutrían de todos los chistes que les mandaba la audiencia, ¿verdad? Desde el risámetro, esa era la forma clásica. La gente mandaba sus chistes y bueno, pues ya sea Tilín, ya sea Régulo, ya sea el señor Manuel Short de Mr. Kelly, o bien Héctor Martínez Serrano o Pepe Ruiz Vélez, se encargaban de interpretar a estos personajes, y bueno, pues tenían esa gracia donde no tenían que haber esa expresión corporal, sino la simple voz era lo que nos hacía reír. Y bueno, Master, pues ya estamos cerrando este programa, ya estamos cerca de la hora. Ya vámonos, Master, ya estos chistes definitivamente están rompiendo, pues con toda la... A ver, échale. ¿Cómo se llama la hora en la cual todos actúan y son los mismos? A ver, ¿cuál es? La 4T, la mañanera.
La otra cara de la música, de 12 a 1. Eso es todo, vámonos, se acabó. Los Pues, chistes. vámonos, Master, vámonos. Gracias por haber estado en este programa. Gracias a toda la gente. Por favor, pónganle like, suscríbanse a este canal. Gracias a todos los que nos dejan comentarios. Y bueno, pues se despide el Master de Master. ¡Ahí vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya! Pues soy Yacumán. Hasta la próxima. Estamos vivos. Gracias. Vámonos. ¡Pam! Ahí está la Alex. La batería. ¡Charlie!